Pastor, ¿cómo le parece que voy a hacer el ayuno de Daniel? ¿Vas a dejar de comer 21 días? No, el de verduras. El de verduras. Pues está chistoso la pregunta y está muy bueno formular esto porque mucha gente cree que cuando Daniel comió verduras estaba haciendo un ayuno, pero no es lo que la Biblia nos dice. Entonces, ¿qué tal si hablamos acerca del ayuno? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eterna. Bueno, José, es importante hablar de un tema como el ayuno porque es algo que generalmente a nuestra carne no le gusta. No nos gusta aguantar hambre y mucha gente no hace un ayuno, aguanta hambre, porque no han entendido lo que la Biblia nos dice acerca del ayuno. Entonces, vamos a ver un montón de ideologías acerca de temas bíblicos, pero que la gente no entiende que es algo espiritual. Un tema bíblico es relacionado con el alma, con el espíritu, para acercarme al reino de los cielos. Pero la gente lo ha tomado más como secular, como algo natural, y no es así. Si nosotros vemos en la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra ayuno significa abstinencia total de alimento. Ahí ya tengo un precedente para yo entender que cuando la Biblia me habla de ayuno, es que debo dejar de comer, ¿cierto? Totalmente. Alimento, ¿sí? Y nos encontramos entonces con la vida de diferentes hombres de Dios en la Biblia y mujeres también que entraron en ayunos y que entendieron que el ayuno era una bendición, pero que necesito entender hacia dónde va dirigido el ayuno para no quererlo someter a los deseos míos. Perfecto. Usted ha tocado un punto muy importante, pastor, y acaba de decir que el ayuno es someter nuestra carne, ¿sí? A lo largo del tiempo he escuchado de que las personas hacen ayuno, pero el ayuno que hacen están trabajando, están haciendo cualquier otras actividades, pero muy pocas veces los veo estudiando las escrituras. Es importante, José, lo que estás diciendo, porque recordemos que el pueblo que fue elegido para todo esto fue el pueblo de Israel, ¿sí? Es la única nación que se fundó bajo una teocracia, ¿sí? ¿Qué significa? Que estaba regida bajo los estatutos de Dios. Para el pueblo de Israel era una ley, una norma que el Shabbat, el día sábado, no se podía hacer ninguna labor. Entonces le quedaba a ellos muy fácil entrar ese día en un tiempo de ayuno, de dedicación completamente para el Señor. Pero pues ellos también se paraban, al ser una nación teocrática, podían manejar todo el tiempo y los momentos a la disposición religiosa y les benefició mucho en este aspecto. Lamentablemente, como vemos en el pueblo de Israel, todo lo tergiversaron y se alejaron del propósito del Señor, ¿sí? Pero lo que estás diciendo es cierto. Ahora, la pregunta es, en nuestro siglo, donde debemos ir a trabajar, donde tenemos tantas responsabilidades, entonces mucha gente va a decir, entonces no puedo ayunar. Y de ahí se excusan para decir, yo no ayuno. Como el que dice, es que a mí me da gastritis. Y Dios sabe, porque esa es la respuesta de la gente, Dios sabe que yo no ayuno porque me da gastritis. Y yo te pregunto, José, ¿será que Dios nunca en un momento de la historia se dio cuenta de que al ser humano le iba a dar gastritis por dejar de comer? Pues Por claro que supuesto, sí, todo lo ¿cierto? sabe. Sí, claro. Entonces eso no puede ser excusa para decir que yo no voy a ayunar porque me da gastritis, porque ahí es donde voy, según el propósito del Señor, acerca de este mandato divino del ayuno. Entonces, ¿es un deber ayunar? Para ti, ¿qué pensarías, José? ¿Es un deber ayunar? Que sí. Sí, porque al yo ayunar estoy matando mi carne Ok. para así poder tener comunión con lo espiritual y con Dios. Usted me está adelantando mucho, pero es bueno que vayamos a la Biblia y miremos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo número 15. Y miremos lo que nos dice aquí. Cuando nosotros leemos los evangelios, José, estamos viendo o leyendo las disposiciones y ordenanzas del Señor Jesucristo. Entonces, aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, el Espíritu Santo inspiró a los hombres para escribir, yo tengo un precedente muy importante en los evangelios porque es directamente el Hijo de Dios enseñando, ¿no es cierto? Entonces me da un
un peso importante. Y repito, no estoy despreciando ninguna parte de la Escritura, porque toda es inspirada por Él. Pero cuando yo veo que es Cristo el que me está hablando directamente, como que para mí viene un peso de gloria sobre esto. Mira lo que nos dice Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Te voy a dar un contexto de lo que estaba sucediendo. Los discípulos de Juan el Bautista se acercaron al Señor Jesucristo y le preguntaron, bueno, ¿por qué los fariseos, por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Sí, fue una pregunta que también se le hicieron los religiosos. Y el Señor les dijo, no pueden los que están de bodas, es decir, de fiesta, ayunar, porque el ayuno en sí significa entrar en un tiempo de total... no sé la palabra cómo decírtelo, como renunciar a todo lo demás, ¿sí? Como que concentrarme en una sola tarea, ¿cierto? Y tú lo ves en la Biblia cuando dice que entraron en silicio. Esa palabra silicio en sí es ayuno, significa que se olvidaron de todo, que entraron en un estado únicamente para concentrarse en lo espiritual. Entonces el Señor le dice, no, ellos están en fiesta. ¿Y qué hace uno en una fiesta, José? Comer. ¿Qué más? Lo primero que estar gozoso. Estar gozoso, estar feliz. Y no estoy diciendo que de compartir con los demás, de charlar con los demás. El tiempo del ayuno es totalmente diferente porque es un tiempo de relación con el Señor. Entonces el Señor les está diciendo, no es que ahorita ellos están en bodas. ¿Por qué? Porque estaban con el Hijo de Dios. ¿Sí? Están en el mejor momento de sus vidas, ¿cierto? Pero un día el esposo les será quitado. O sea, nuestro Cristo ya no iba a estar. Y a ellos les va a tocar ayunar. Entonces lo que me está diciendo el Señor Jesucristo en este punto, José, es que el ayuno sí es obligatorio. Y eso necesito tenerlo claro en mi vida como cristiano. El ayuno sí o sí, me guste o no me guste, debo realizarlo. Ahondemos un poco más entonces en cuál sería el propósito por el cual yo debo ayunar o por el cual debemos ayunar. Me encanta esa pregunta porque hoy en día se ha puesto el ayuno como el pilar para yo someter a Dios a lo que yo quiero. O si vamos al área secular o al área terrenal, al área común de las demás personas que no son cristianas, pues ahorita se ve mucho lo que es el ayuno intermitente para bajar de peso. Entonces, ¿cómo podemos ahondar entonces de cuál sería el verdadero propósito para nosotros como cristianos hacer un verdadero ayuno? José, ¿por qué la gente generalmente ayuna? Ya sabemos que a nuestra carne no le gusta ayunar. Entonces, ¿qué lleva a la gente a ayunar? Ni no me digas que porque la Biblia lo dice, no. No, porque... No, muchas veces las personas lo hacen porque necesitan algo a cambio. Gracias. Es como un canje. Exacto, listo. Y eso no es la voluntad del Señor. Eso no es lo que el Señor dispuso a la hora del ayuno. El ayuno no es para yo clamar e interceder al Señor para que me dé algo, y Dios sí lo ha hecho porque Dios es en su misericordia, contesta nuestro clamor en necesidad. Pero el propósito original del ayuno no es ese. El propósito original del ayuno es someter mi carne. Y cuando hablamos de carne, iglesia, estamos hablando de nuestra voluntad, ¿sí? De nuestra carnalidad, de nuestros deseos. Le estamos diciendo a nuestra carne, no eres tú la que dominas, es el espíritu el que domina. Te niego algo que te gusta, ¿sí? Al cuerpo le gusta comer, le encanta comer. No todo lo que le presenten, pero si tiene opciones para escoger, va a escoger lo mejor, ¿cierto? Lo que más le agrada. Exacto, lo que más le agrada. El Señor está diciendo, no, tú le vas a decir a tu cuerpo, porque yo necesito tener dominio propio. La gente dice, yo no sé si has visto los programas de Kilos Mortales, sí, donde la gente está a reventar, ¿cierto? ¿Y qué comen? Comida chatarra. Eso. No los ves comiendo verduras, no los ves tomándose una leche de soya. No, los vas a ver comiendo pizzas, hamburguesas, fritos, perros, fritos, quelos y todas estas cosas que saben... Y en cantidades enormes. Exacto, saben que le hace daño, pero dicen, es que yo no puedo negarme, yo no soy capaz. El médico les manda a hacer una dieta estricta y dice, es que yo no soy capaz. ¿Por qué? Porque su carne los ha sometido. No son ellos los que tienen control de su yo, que es lo que el Señor nos está diciendo a la hora de ayunar. Por eso un cristiano nunca puede decir, es que yo no puedo ayunar, nunca, porque ya no vivo yo
mas Cristo vive en mí y el Espíritu de Dios es el que tiene que gobernar mi vida. Y si el Espíritu de Dios, que para responderte esa pregunta, José, necesito entender que el ayuno debe ser guiado. Una persona no puede ayunar porque le plació. Sí, digamos, bueno, listo, digamos que hay uno muy espiritual, pues, y dijo, ay, no, es que a mí me place ayunar. ¿Listo? No. Aunque tú seas muy espiritual, tú no te puedes dejar llevar por lo que tú llamas espiritual, que realmente es emocional. No, el ayuno tiene que ser guiado. Y miremoslo en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4, en los versículos 1 y 2. Y mira lo que nos dice aquí el Señor en este texto, que es importante para que lo entendamos. ¿O qué vivió el Señor? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasados los 40 días tuvo hambre, dice la Biblia, ¿sí? ¿Por qué tuvo hambre pasados 40 días? Contéstame primero eso para empezar a desarrollar eso. Pues, o sea, ¿qué piensas tú? Yo creo que era que él estaba en comunión con Dios y como lo dice la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, terminó 40 días y tuvo hambre. ¿Qué piensa Jonathan, que está por ahí? Que ya había terminado el... Ok, entonces fíjate bien, José, que dice que el Espíritu lo llevó ¿a dónde? A ayunar. A ayunar, al desierto, ¿cierto? Es decir, que mi ayuno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. No puedo, porque hay gente que tomó el ayuno como una disciplina, José. Y no, el ayuno no es una disciplina, al contrario de la oración. La oración sí es una disciplina. Yo necesito permanecer continuamente en oración, pero el ayuno debe ser guiado por el Espíritu Santo. Cristo no se fue a ayunar 40 días porque le plació simplemente en su humanidad. No, Cristo siempre fue guiado por el Espíritu Santo y cuando fue a ayunar, el Espíritu lo llevó a ayunar. Y la pregunta que te hice, ¿por qué a los 40 días empezó a tener hambre? Porque el tiempo en que el Espíritu Santo lo llevó a ayunar fueron 40 días. Después de allí iba a tener ¿qué? Necesidad. Hay gente, alguien me dijo un día, un salmista me dijo un día, yo ayuno hasta que tenga la respuesta. Y entonces a mí me causó curiosidad esa declaración de él. Yo ayuno hasta que tenga la respuesta. Entonces yo entendí, no, este no ayuna porque el Espíritu lo haya dirigido. Este ayuna porque quiere algo y está esperando a que Dios le haga lo que él dice. Y cuando ya Dios le haga lo que él dice, entonces él ya termina lo que llamó espiritual. Como una manipulación. Gracias. Entonces, en el tiempo en que Jesús es 40 días, ¿te imaginas tú ayunar 40 días? Moisés y nuestro Señor Jesucristo tuvieron ese tiempo de especial. El Señor estaba en el desierto y nosotros le huimos al desierto, José, sin entender que originalmente el desierto o espiritualmente el desierto significa un tiempo de comunión, de formación. El Señor estaba en un tiempo de comunión y de formación. Allí estaba la gloria del Señor mientras nuestro Cristo estaba en el ayuno. Terminó el tiempo en que el Espíritu Santo determinó que debía ayunar y claro, vino la necesidad. Entonces, cuando yo me dejo llevar por el Espíritu Santo, que esto quiero que tú entiendas y nuestros amigos que están allí viendo este episodio, es que cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, no importa los días. Por eso yo te pregunté que si entrarías a 40 días, tú me dices no. Y yo también te diría... Demasiado. Y yo también te diría humanamente no. Pero cuando el Espíritu te lleva a ayunar, los días que Él te diga, no tengas miedo, José. No tengas miedo, porque Él te va a sostener. Ahora, hoy en día hay que trabajar, como tú me lo decías ahorita. ¿Cómo hacer? Pues hay que ser muy lógicos con lo que está sucediendo. Yo no le puedo decir a la empresa, es que el Espíritu Santo me llevó a ayunar 3 días y yo no puedo venir a trabajar en 3 días. No me van a dar el permiso, José. Simplemente van a decir, bueno, si no te sirve, pues chao. Y yo no puedo darme el lujo porque yo tengo responsabilidades, ¿cierto? No puedo ser religioso. Yo necesito enfrentar la vida y el Señor está viendo el deseo que hay en el corazón. Está viendo que estoy dispuesto para el Señor. El Espíritu Santo me está llevando a ayunar. Ok, el ayuno tú lo estabas diciendo claramente. Necesita tener una plena comunión. Sí, lo estamos viendo. Nuestro Cristo se fue a una plena comunión. Pero en este tiempo yo no puedo sacar la excusa del trabajo o algo para no ayunar. Si el Espíritu me lleva a ayunar, no importa en qué trabajo tú estés, el Espíritu Santo te va a fortalecer. Y sí, el Señor sabe que tienes que enfrentar esa responsabilidad, pero cuando tú termines tus 8 horas de trabajo, de labores, vas a llegar a tu casa
no te vas a poner a charlar, no te vas a poner a mirar televisión, no, estás en un tiempo de ayuno, de comunión, donde te vas a meter en oración, te vas a meter en intimidad y vas a dejar que el Espíritu Santo te guíe para que se te siga sustentando. Y no importa, y bueno, un día, 2 días, 3 días, 7 días, 21 días. Tú me hablaste del ayuno, Del ayuno de de Daniel, pero me hablaste de unas verduras, eso no fue ningún ayuno, ya lo vamos a ver. No importa el tiempo, José, el Espíritu Santo te va a sostener, pero no te atrevas a meterte, así sea un día en ayuno, sin que el Espíritu Santo te hubiera llevado a ayunar, porque ten la seguridad que te vas a sentir sin ninguna fuerza, porque el Espíritu Santo no te va a En sostener. este orden de idea, ¿cómo debería de ser mi ayuno entonces, pastor? Bueno, entonces empecemos porque ya me había pasado lo de Daniel, ¿cierto? Entonces empecemos a mirar lo de Daniel. La gente dice, voy a hacer el ayuno de Daniel. Entonces, y Daniel sí ayunó, pero la gente piensa que en capítulo 1 de Daniel que dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Te lo voy a explicar de dos maneras. Primero, estaba en el imperio babilónico. Toda la comida estaba consagrada a los dioses babilónicos. Es más, te voy a dar una ñapita allí. Los nombres que le dieron a Daniel y a sus amigos eran nombres de dioses babilónicos, ¿sí? Entonces esa comida estaba consagrada como lo hace la santería. Le consagra los alimentos a los demonios, a Changó, Sí, toda que ellos esa hacen gente. su altar y colocan la Eso. comida allí para Entonces esto estaba dedicado a los demonios o a los ídolos. Eso por un lado. Segundo, generalmente en todas las naciones, sin contar con el pueblo de Israel, se come cerdo. Y el cerdo era un animal, porque el Señor le dice claramente en Hechos de los Apóstoles a Pedro que él ya santificó todo. Era un animal inmundo, el cual los judíos no podían comer. Y parte de esos manjares que estaban en la mesa y que le ofrecían a Daniel y a sus amigos era cerdo. Y Daniel dijo, no, yo no me puedo contaminar. No importa donde yo esté, yo me guardo para el Señor. Entonces le dijo al jefe de los eunucos, no, denme verduras o denos verduras a nosotros. Él entró en otro estado y dijo, no, pues va a cambiar tu estado. Entonces, cuando tú propones algo en tu corazón, el Señor te va a respaldar. Significa que Daniel sí comió, Daniel no ayunó, porque vuelvo y te repito, tanto en el hebreo como en el griego la palabra ayuno significa abstinencia total de alimento. Daniel comió verduras, pero comió, eso no era un ayuno. Pero más adelante tú te vas a encontrar capítulo 9, capítulo 10 de Daniel, que Daniel entró en 21 días de ayuno total, sin alimento, en el cual el ángel le dijo, desde el momento en que dispusiste tu corazón para buscar al Señor, el Señor mandó la respuesta, y estuve luchando por 21 días, lleva 21 días ayunando. con el príncipe de Persia. Exacto. Entonces, mientras él estaba ayunando, había una guerra espiritual, Sí. una batalla espiritual que nadie la veía, que nadie comprendía lo que estaba sucediendo, pero sí estaba sucediendo. ¿Por qué el Espíritu Santo te lleva a ayunar, José? Porque quiere guardarte espiritualmente. Es un evento espiritual donde el Señor te está llevando a un nivel de consagración. No miras los niveles estúpidos que hablan tantos pastores que ven tanta televisión y abren portales. No, los niveles espirituales son crecimiento, madurez, fructificación, reverdecimiento, es decir, que yo me acerque más a Cristo. Entonces, Daniel se metió en un tiempo de ayuno, no la dieta que hizo de verduras, el tiempo de ayuno, Dios lo respaldó. Y mientras tú empieces a vivir en el propósito del Señor, el Señor te va a respaldar. Entonces, quiere decir que para nosotros poder hacer un ayuno, debemos estar espiritualmente preparados y ser guiados por el Espíritu Santo para que así podamos tener una comunión plena con Dios, ¿sí? En este orden de ideas y ya teniendo claro todos estos conceptos, pastor, quisiera saber si Dios reconoce todos los tipos de ayuno, porque por allí he escuchado el ayuno de las redes sociales, el ayuno de las tarjetas de crédito. Hábleme un poco de esto, por favor. Ok, entonces miremos cuál es el propósito del ayuno. Sí, miremoslo en la Biblia. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 58, en los versículos 1 al 6 nos dice lo siguiente: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hasta ahí como que lo vemos muy bonito, ¿cierto? Versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí,
que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El Señor está siendo muy específico en este texto, José, y nos está diciendo que el propósito original del ayuno es someter mi carácter, mi yo, mi humanidad, mi carne a la voluntad del Señor. Ser libre de todo lo que me esté llevando a rebelarme en contra del Señor. ¿Ves que este pueblo hacía ayunos según su conveniencia? Ahora, tú me dices, es que hay ayuno de redes sociales, pero ¿dónde está eso en la Biblia, José? Hay ayuno de... No, pero es que en la Biblia no existían las redes sociales. Pero es que la palabra ayuno es abstinencia de alimento, no dice abstinencia de redes sociales, no dice abstinencia, ay, es que yo no tengo control de la tarjeta de crédito. Si yo veo algo por internet, lo compro automáticamente. Si yo voy al centro comercial, lo compro automáticamente. No, tú no necesitas tener un ayuno de tarjeta de crédito. Tú tienes que tener dominio propio sobre tu bolsillo, sobre tu economía. Pero no existe tal cosa del ayuno de la tarjeta de crédito, no existe tal cosa del ayuno de las redes sociales. Es más, José, si tú estás ayunando, ¿qué haces en las redes sociales? Y no porque estés ayunando en redes sociales, porque sabes que el ayuno es comunión ¿con quién? Con Dios, ¿sí? No para sentarte en la silla y ponerte a chismear y a recochar. Y a ver videos, a ver televisión. Por favor, es un tiempo, ya Dios te permitió el tiempo del trabajo, ya eso lo vimos, ¿sí? Ya, Dios te permitió porque sabe que tienes una responsabilidad, pero después de allí a ir a hacer otra cosa al contrario, al tiempo del ayuno, estás perdiendo el tiempo, no estás ayunando, estás aguantando hambre. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor en este texto? Importante es que el ayuno es someter a mi carne. El propósito original del ayuno es someter a mi carne, ser libre de todo aquello que me está esclavizando a la humanidad, al deseo, al pecado. ¿Sí? Eso es lo principal que debo tener presente. Pastor, hemos hablado de todo un poco, pero quiero que me concrete un poco más cómo debería de ser mi ayuno. Bueno, ya te di parte y está bien que tengas esa hambre de conocimiento de la palabra de Dios porque es fácil manipular con un solo texto, pero cuando tomamos más textos, entonces como que nos enriquecemos. Fíjate en el Evangelio de Mateo, José, en el capítulo número 6, en los versículos 17 y 18, el Señor nos dice algo muy puntual que necesito tenerlo presente a la hora de yo hacer algo para el Señor. Mateo capítulo 6, versículos 16 y 17. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Sabes que hay mucha gente que ayuna para que la gente los vea? Ay, tan espiritual, ay, mire este como ayuna, mire. Y el Señor está diciendo, no, ya perdiste tu tiempo. Estás aguantando hambre. El Señor está diciendo, cuando tú ayunes, no necesitas demostrarle a la gente que está ayunando porque tu ayuno es una comunión con Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo te llevó a... no necesitas saber ni tu vecino, ni tu amigo, ni nadie. Es tu comunión con Dios. Ahora, hay ayunos que se convocan en la iglesia y esto no quiere decir que si el pastor convoca un ayuno, entonces es mi obligación meterme al ayuno. Si el pastor convoca un ayuno, el Espíritu Santo va a respaldar a la gente que él quiere que entre en este tiempo de ayuno y va a poner el querer como el hacer, ¿cierto? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Pero nunca hagamos un ayuno para demostrarle a los demás cuánto espiritual soy, porque eso no se demuestra, ¿sí? Eso es algo de comunión con Dios. Entonces, ¿cómo debe ser mi ayuno? Para agradar al Señor, para buscar al Señor, para rendirme ante la gloria del Señor. Ahora, tú creo que me preguntaste ahorita que si Dios acepta todos los ayunos, sí, o que si conoce todos los ayunos, y con esto yo creo que podemos terminar, porque hay mucha gente que ayuna, y tú lo decías ahorita acerca de los ayunos intermitentes que hacen para adelgazar o para un proceso. No, esos ayunos que se hacen para la salud, pues sí, son para el cuerpo. Le irán a beneficiar en algo de su cuerpo, pero no su alma.
porque ya sabemos que no es el espíritu que le está guiando, es un médico el que le está diciendo. Ahora, hay gente dentro del cristianismo que ayuna, hay gente que ayuna 3 veces a la semana. Es que yo le prometí al Señor que va a ayunar. No, cuando a Dios hagas promesa no tarde en cumplirla. Y Dios no nos manda que prometamos algo que Él no ha demandado de nosotros, ¿sí? Ya sé claramente que debo dejarme guiar por Él. Fíjate, para responder esto y terminar, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en los versículos 9 al 14 nos dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro era muy espiritual. Oraba, según no cometía pecado, según él, diezmaba, ayunaba 2 veces a la semana. ¿Te imaginas vos? 24 horas al día, es decir, 48 horas en la semana ayunando. Pues muy espiritual, pero dice que su comunión era con él mismo, no con Dios. Es decir, ahí está la respuesta. ¿Dios recibe todos los ayunos? No, porque si mi ayuno no está sustentado en lo espiritual, no hay nada. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te lleve a formarte. Deja que el Espíritu Santo te lleve a reflejar a Cristo. Si vas a hacer un ayuno, deja que sea el Espíritu Santo llevándote a un tiempo de comunión para ser libre. ¿Puedo hacer un ayuno para que el Señor me dé una respuesta? Sí, pero no lo tomes de esa manera. El ayuno es para someter mi yo, ¿cierto? Hay momentos en que Esther entró en un tiempo de ayuno porque el pueblo de Israel lo iban a acabar, a matar, y clamaron al Señor y Dios tuvo misericordia, pero la gente se agarró de esto para, me está atacando el diablo, voy a ayunar. El vecino me tiró la basura, voy a ayunar. El de la iglesia no me habla, voy a ayunar. Y ayunan para que a otro le vaya mal. Por favor, ¿es eso algo que el Señor le agrada? No. Entonces necesitamos reflexionar de qué manera estoy haciendo lo espiritual. Entonces, para concluir, pastor, el ayuno entonces va basado en lo espiritual. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos también de buscar la comunión con Dios y pues no hacerlo en necesidad propia, sino de querer que nuestro espíritu sea más semejante a Cristo. Así es. Nuestro Cristo ayunó 40 días. O más allá, tú ya no ves ayunando a nuestro Cristo. Y no quiere decir que no debía hacerlo. Pues claro que sí. Que si el Espíritu Santo lo llevaba, Él lo iba a hacer. Pero significa que nuestro Cristo todo lo hizo guiado por el Señor, ¿cierto? Entonces, así si nuestro Cristo nos dejó este ejemplo, debemos hacerlo nosotros. Sabemos que los discípulos o apóstoles después lo hicieron, guiados por el Señor, y que sí hay que ayunar, sí, que no puede haber excusa para no ayunar, pero el día que tú hagas un ayuno, sea bajo la disposición del Señor. Y muchas gracias, pastor, por esta información. Creo que hemos quedado claros con lo que es el tema del ayuno, y recuerden que esto es Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.